analizarlo. Muy bien, nos encontramos dentro de este tercer apartado, en la sexta sección en la que hemos dividido hechos. ¿Vale? ¿Os acordáis que las dividíamos por una repetición de palabras que venían, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba? ¿Vale? Y eso delimitaban 6 secciones dentro del libro de Hechos. Estamos dentro de la última sección, en el tercer movimiento, en el tercer apartado, y cada apartado se compone de esta estructura. ¿Os acordáis? Hablábamos de una estructura marcada por A, B y C, ¿vale? Donde A se presenta un peligro para Pablo, ¿vale? En este caso, estamos en la tercera sección, el peligro era que había un complot de los judíos que se habían jurado no comer ni beber durante 40 días, ¿no? Hasta que no muriese Pablo, hasta asesinarlo. ¿Vale? ¿Os acordáis que por medio de un niño, que era el sobrino de Pablo, Dios libera a Pablo de este peligro? ¿Vale? Entonces cada sección, cada apartado, empieza con un peligro de muerte para Pablo. ¿Vale? Vamos a ver luego más adelante que, por ejemplo, debe estar en peligro en la última sección cuando viaja a Roma. Su vida casi se pierde por causa de la tormenta, que el barco tiene que parar de sacar en Malta, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno, ¿os acordáis de Éfeso también? Que un tumulto, que casi lo cogen y le piden que no comparezca ante el aerópago, porque si no se lo van a cargar. Vale, entonces cada sección, cada apartado, empiezan con con la vida de Pablo puesta en peligro. La siguiente sección, que es la B, lo llamamos B o 2, como queráis, se corrigen ideas erróneas que hay acerca de Pablo. Ya sean las ideas erróneas que han llevado a intentar matarlo, o ya sean ideas erróneas que vienen a raíz de los acontecimientos del primero, ¿no? Por ejemplo, si vamos a este caso de Malta, cuando atracan en Malta, piensan primero que es un malhechor, por eso le pica la serpiente y dice, bueno, este va a morir porque si no se ha salvado de la catástrofe, pero ahora le pica una serpiente, que es malo seguro. Y cuando ven que no muere, entonces se piensa que es un dios, ¿no? Entonces piensa que es inmortal. Entonces siempre la segunda sección trata de corregir problemas que hay acerca de quién es Pablo o de qué es el Evangelio. Errores que podemos pensar o tener acerca de qué es el Evangelio. Aquí los ha corregido Claudio Lisias, ¿vale? Cuando escribe esa carta y dice que lo salvó y que nada malo ha encontrado en él. Así que la acusación de los judíos, Claudio Lisias corrige esta situación, esta mala idea acerca de Pablo, y lo envía a Félix. Y el tercer apartado, de la sección C, que es donde nos encontramos este texto que hemos leído, trata del desenlace de estas historias. El desenlace en 3 ocasiones es un juicio, como este, o en 2 ocasiones es el desenlace del viaje. ¿Vale? Cómo llega hasta Roma, en la última sección, cómo ha llegado hasta Jerusalén en la primera sección, y en medio hay 3 juicios o investigaciones fiscales, ¿no? Como la que habíamos visto en el tribuno romano, la anterior, que había hecho Claudio Lisias para averiguar qué pasaba con este hombre. Así que, simplemente para que nos sirva de introducción y de saber dónde estamos, hay estas 3 secciones y estamos en esta tercera parte, que es el juicio que le hacen a Pablo, ¿vale? Muy bien, así que habíamos dejado preso a Pablo en Cesarea y después de 5 días ya se presentan los acusadores, el sumo sacerdote Ananías y ancianos entre el pueblo, entre la región judía, entre los que eran fariseos y saduceos, para acusar a Pablo. Esto pasa después de 5 días de estar arrestado allí. Y recordar que era un juicio civil romano, ¿vale? Estamos ante un juicio civil, es decir, que va a presentarse realmente si es inocente o es culpable. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior había habido una comparecencia ante los saduceos también, ante el concilio, y que Pablo había dicho, que es algo que menciona aquí, que se me juzga por la resurrección de los muertos, entonces entre ellos mismos acaban peleándose. Aquello no era un juicio, aquello era una investigación para saber de qué se le acusaba a Pablo. ¿Os acordáis que el tribuno romano, Claudio Lisias, no sabía por qué le estaban acusando? ¿Vale? Entonces le había preguntado a los judíos, cada uno le había dicho una cosa distinta, no había sacado nada en claro, por lo que decidió coger a Pablo y azotarle
hasta que se aclarase la verdad. Pero al descubrir que era romano, tampoco pudo hacer eso. Entonces, lo que encontramos en el concilio anterior es una investigación para saber qué pasa. ¿Vale? Ahora lo que sí que tenemos ya es un juicio hecho y derecho, con la ley civil romana, donde las creencias religiosas carecían de importancia, a no ser que chocase de lleno con las leyes romanas. Esto es una ventaja para Pablo, porque hasta ahora siempre ha sido juzgado según las cuestiones religiosas. Pero ahora va a ser condenado si ha cometido un delito según las leyes romanas o no. Entonces, vamos a ver que, en este sentido, aquí se ampara Pablo para defender su inocencia. Lo que va a hacer Pablo es, y esto a lo mejor nos choca, defender que tanto él como siendo un ciudadano romano, como siendo un judío, en ningún caso ha provocado ningún tumulto ni ha sido peligroso bajo ningún concepto, todo lo contrario. ¿Vale? Lo que va a hacer Pablo es decir, yo soy muy buen ciudadano romano y yo soy muy buen judío. ¿Vale? Esto a lo mejor nos parece porque es raro porque pensamos que tiene que romper con todo. No, la actitud de Pablo no es romper con todo lo contrario, es decir, que él es muy buen ciudadano romano que ha respetado las leyes en todo momento, porque es cierto, si no, no podría decir. Y lo mismo con los judíos, él es un muy buen judío, ¿vale? Porque él tiene la verdadera esperanza de Israel. Por lo tanto, él en ningún momento rompe de una manera o se pone en una situación adversa o contraria a los que le acusan. Sin duda, esto es algo que como creyentes debemos recordar constantemente, que el Evangelio verdadero y los cristianos son una aportación positiva a la comunidad. ¿Vale? A la comunidad y a la nación. Y que todo gobernador o que todo gobierno debería estar interesado 100% en tener cristianos. Porque van a elevar la moral de la sociedad, van a traer esperanza a un mundo sin esperanza y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, el cristiano debería ser el amigo de todos. ¿Vale? Aquella persona con quien todo el mundo quiere estar. ¿Por qué? De nuevo, es confiable, es fiel, es legal, habla la verdad, trata con amor. ¿Quién no quiere tener una persona así a su lado? ¿Vale? Entonces, lejos de mostrar una imagen contraria o alejarnos de la sociedad, lo que debería ser un cristiano es tener un buen testimonio dentro de la sociedad y ser ejemplo y luz para todos. Cierto es que en algunos va a ocasionar persecución, odio, porque se sienten rechazados y expuestos ante Dios de que ellos son malos. ¿Vale? Según el texto que dice Juan, de que cuando vino la luz, los hombres malos huyeron de la luz para que sus obras no se viesen. Así que hay algunos que va a producir rechazo. ¿Vale? Pero este no es la motivación del creyente. La motivación del creyente siempre es ser ejemplo de todo en todo momento. ¿Vale? En ese sentido es ser el mejor ciudadano según las leyes de Dios, pero también según las leyes del hombre cuando éstas no sean contrarias. Así que estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Pablo las tenía en cuenta. Y tristemente debemos reconocer que estos principios no acompañan al pueblo evangélico en el día de hoy, que el llamado testimonio está más cerca de los escándalos, fanatismos y corrupción que la de personas pacificadoras, bien amadas, y que deberíamos buscar las buenas obras para que los incrédulos alaben a Dios. Este es cuando se habla de hacer buenas obras, cuando se habla de ayudar, siempre se ha de hacer con la mirada puesta en Dios. ¿Vale? Para que las personas que no creen en Dios, según Mateo, según el Sermón del Monte de Jesús, alaben a Dios. ¿Vale? Aún incluso que no crean. Es decir, tengan que reconocer que estas personas no son normales. O Dios está con ellos, o no. Reconocer esto es alabar a Dios. ¿Vale? Parte de los incrédulos. Como hemos dicho, este juicio es distinto al anterior, de Claudio Lisias. Este es un juicio auténtico y aquí vamos a saber qué es lo que va a pasar definitivamente con Pablo, o deberíamos saberlo, ¿no? Ahora explicaremos el qué. Muy bien, estos judíos traen a un fiscal, un abogado fiscal, que es un orador que se llama Tértulo. ¿No? Si no me equivoco. Sí.
¿vale? Es un abogado, era lo que es más parecido hoy a un abogado fiscal, a alguien que va a presentar las acusaciones, que entonces era un orador, ¿vale? Alguien que tenía labia, ¿vale? y representaba a los judíos, ¿no? En aquel entonces y durante varios años, la oratoria se estudiaba y se practicaba como un arte universitario, ¿no? Entonces, el saber hablar bien era algo muy bien buscado. Y la oratoria consistía en aquel entonces en poder desmontar los argumentos del otro, aunque no tengas razón. Esa era la buena oratoria, ¿vale? Eso era lo que se consideraba bien visto y más, ¿no? Entonces, ¿hay algo de diferencia con lo que sería un abogado fiscal? Bueno, no sé, porque él nos comentará mejor si hay mucha o no, o poca diferencia. Pero, bueno, es lo más parecido a lo que hoy sería un abogado fiscal, ¿vale? Muy bien, entonces presentan 4 acusaciones contra Pablo y vamos a analizarlas. La primera acusación es de que es verdaderamente este hombre una plaga. Aquí voy a citar a Gooding directamente, porque no he sabido explicarlo mejor, así que hay personas que lo hacen mejor, ¿no? Dice, la palabra plaga o alborotador era un insulto vago, pero poderoso, uno que se usaba cuando se quería insinuar que el acusado se había visto envuelto en una actividad que supondría una traición a César, ¿vale? O sea, que la plaga era una acusación grave, ¿vale? Pero no se podía especificar cuál era esta, ¿vale? Hay una traición, pero no se sabe cuál es. Dado que se trataba de una formulación carente de base y que no contenía una acusación más específica, Pablo, cuando llegó el momento de defenderse, la ignoró. Ni la menciona, ¿vale? Porque es una acusación grave, pero como no es específica, no sirve para nada. Simplemente lo que están haciendo es que el juez imparcial vea que grave es este caso, ¿no? Es una verdadera plaga, es algo tremendo, es añadir cualidades negativas para que decantar la balanza hacia ellos. Pero en verdad no es una acusación formal, simplemente es una plaga, pero ¿y en qué consiste? Bueno, pues ahí se queda. Vale, entonces Pablo ni la menciona. Sí que está relacionada con plaga, la segunda acusación es que provoca disensiones entre los judíos, pero esto no es una traición a César, ¿vale? Por lo tanto, esta queda sin... Y bueno, como vamos a ver, Pablo muy audazmente no pierde el tiempo con las cosas que no tienen en cuenta, ¿no? La segunda es que provoca disensiones entre los judíos alrededor del mundo. La tercera es que es el líder de la secta de los nazarenos. Y la cuarta es que había tratado de profanar el templo. La defensa de Pablo empieza directamente con la segunda acusación, de ser alguien que causa disensiones alrededor del mundo. Y es cierto que por donde había pasado en algunos sitios, como por ejemplo en Tesalónica o en Corinto, sí que es verdad que había habido tumultos. Ahora, estos no eran atribuibles a él, en primer lugar, y segundo, no eran demostrables. Pero lo que hace Pablo, con su habitual agudeza, es simplemente hablar del tiempo que ha estado en Jerusalén, que son 12 días. No hace mención. Ellos le acusan de trastornar a los judíos alrededor del mundo y Pablo se centra en los 12 días que ha estado en Jerusalén. ¿Por qué? En primer lugar, porque el gobernador Félix solo tenía jurisprudencia en Jerusalén. Es decir, daba lo mismo, en cierto sentido, y Pablo lo sabía, lo que hubiese hecho en Corinto o en Tesalónica, porque el gobernador Félix no podía hacer nada. En ese sentido, entonces, solo se centra en estos 12 días. Lo segundo es que en esos 12 días, Pablo ni siquiera había había entrado en debates teológicos con los judíos. En ningún momento se menciona esto, y él mismo dice que en ningún momento estuvo causando alborotos o disensiones, ¿no? Entonces, y eso que tenía derecho a hacerlo. O sea, no hay ninguna ley que prohíba hablar de asuntos teológicos de las religiones. Tenía derecho a hacerlo, pero ni siquiera hizo esto. Por lo tanto, otra cosa de la que no le podían acusar, y era comprobable, tenía testigos a su favor, y podría comprobarlos en cualquier momento. De hecho, no los habían presentado la acusación, de que no había cometido ningún alboroto en el tiempo que había estado ni disensión en Jerusalén, ¿no? La tercera acusación, que es el líder de los nazarenos, Pablo la admite en parte, ¿vale? Primero, no niega que él es uno de los líderes del cristianismo, cosa que es cierta, aunque es un liderazgo compartido.
¿vale? Nos encontramos en el versículo 5 y él es líder de la secta de los nazarenos. Y en el versículo 14 responde y dice: pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también aplican. ¿Vale? Admite que él es uno de los líderes, porque es cierto, aunque ellos dicen que es el máximo, él no dice eso, pero bueno, simplemente no entra. Pero él sabemos que es uno de los líderes, ¿no? Junto con Pedro, Juan, los apóstoles, etc. Pero hay una acusación que es de secta. ¿Vale? Secta en aquel entonces no tenía exactamente las mismas connotaciones que tiene hoy en día. Lo que sí que era algo peyorativo, ¿vale? Era algo que no era positivo, era negativo esa consideración, y siempre estaba vinculada a secta herética, ¿vale? Es decir, que incluía una herejía que podría ser peligrosa para el gobierno romano, ¿vale? No es lo mismo que hoy, que secta se entiende pues una persona, en primer lugar, que tiene toda la autoridad, que abusa de todos, que lo hace para su propio beneficio. Aquí tiene connotaciones más de traición que no de propio beneficio y de manipular a gente, ¿no? Es unas pequeñas diferencias, ¿no? Pero Pablo se defiende de la misma manera que nos podríamos defender hoy, que constituyen qué diferencias hay entre una secta y una verdadera religión. En primero les dice que las creencias que tiene Pablo son las mismas que tienen ellos. Dice: creemos en el mismo Dios, creo en la ley y en los profetas. Es decir, creen en el mismo Dios, Pablo. Tienen la misma base doctrinal y el mismo texto bíblico, ¿vale? Ley y los profetas, y además tienen la misma esperanza de resurrección. Cierto es que solo entre los fariseos o que los saduceos no, pero dentro de la religión los que se consideraban más ortodoxos, ¿no? Los que eran más respetados dentro de, en cuanto a la ortodoxia, dentro del judaísmo, eran los fariseos. Por lo tanto, se equipara con los fariseos. Simplemente la distinción que hay es que ella reconoce que haya venido el Mesías. Pero hasta ahí todo es lo mismo. Entonces, ¿cómo pues, o para el juez Félix, cómo va a acusar a alguien que tiene las mismas creencias que los demás? De secta. ¿Vale? ¿Veis cómo encauza la cosa, ¿no? O sea, una secta tiene que tener unas ciertas características y no crees lo mismo. Así que hay unos pequeños matices. Pero bueno. Muy bien. Y lo que es más importante, él habla de que hay una esperanza de resurrección. Dice versículo 16, bueno, 15 voy a leer, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Dice: por esto, versículo 16, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y esta parte es fundamental, ¿vale? Porque lo que verdaderamente le interesa al gobernador Félix es saber no las creencias que tiene, sino las prácticas que tiene. Porque lo verdaderamente que puede ser peligroso es que prácticas se están haciendo que me levanten aquí pues un alboroto o intenten un golpe de estado o cualquier cosa, ¿no? ¿Qué están haciendo que pueda ser delito? ¿Vale? Entonces, la afirmación de Pablo es que a causa de que hay una resurrección de los muertos y de que los impíos y los justos van a tener que presentarse delante de Dios una vez muramos, entonces es a causa de eso que intenta siempre mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Así que él está refrendando que él intenta en todo momento cumplir la ley de Dios y la ley de los hombres. ¿Vale? Siempre buscando y teniendo buena conciencia en ese sentido. Eso es una buena afirmación, ¿no? Si pudiésemos también nosotros unirnos a Pablo, ¿no? Y poder decir que en todo tenemos una conciencia limpia con Dios y con los hombres. Siempre cuando estas no se contrapongan, ¿no? Es precisamente esta falta de creer en la resurrección que hace que los saduceos tengan una moral baja. Porque si no hay ninguna retribución a nuestros actos en la tierra, a nuestras obras, ¿qué impide que yo saque partido de las situaciones cuando mejor me conviene, ¿no? Es decir, los saduceos, que les convenía que Pablo muriese. Bueno, pues no les importa tergiversar la acusación completamente para su propio favor. Porque como no hay una resurrección de los muertos y después de que estás muerto pues ya no hay nada más, pues ¿qué más da lo que haga? ¿No? Nadie me vigila, nadie me controla, como mucho Dios me controla aquí en la tierra, pero fuera de ella, ya está, ¿no? Me dicen muerto al hoyo y no sé qué hago yo, ¿no? No me acuerdo de la... ¿No? Entonces,
Este era el problema de que los saduceos fuesen tan inmorales. A los fariseos no se les podía acusar de eso, se les podía acusar de otras cosas, pero graves también. Pero este es un hecho importantísimo. Si tú no esperas la resurrección, si tú no esperas encontrarte a Dios después de la muerte, ¿qué te impide a ti actuar egoístamente, favorecerte a ti y ser injusto con los demás? ¿Vale? No hay retribución, Dios no mira, ¿no? Dios no tiene ojos para ver, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es por eso que son tan... se actúan de una manera tan canalla y criminal los saduceos en todo momento con Pablo. ¿Vale? Y lo hemos visto intentar asesinarlo, varios complots, etcétera, etcétera. Muy bien, llegamos a la cuarta acusación y debemos observar que aquí ya hay un cambio. Dice que ha tratado de profanar el templo. ¿Os acordáis de cuál era la acusación cuando lo cogen en el templo y le pegan una paliza que si no interviene el tribuno romano lo hubiesen matado? De que había profanado el templo, de que había entrado como un gentil dentro de la zona prohibida del templo. Pero aquí ya no dice que lo ha hecho, sino que lo intentó. ¿Vale? Ya la acusación, ya han visto que no tienen pruebas para acusarlo de que algo que le hizo, entonces tienen que cambiar. Entonces dicen que lo intentó y que ellos fueron los que evitaron que aconteciese eso, esa profanación del templo, y que entonces lo iban a juzgar. Luego hace gracia que dice que ellos lo habían arrestado, iban a juzgarlo según sus leyes, y que fue Claudio Lisias que brutalmente, haciendo intromisión y por la fuerza, les quitó a Pablo. ¿Vale? Entonces, ved cómo han tergiversado la verdad. En primer lugar, de un hecho clarísimo, ahora es un intento. ¿Vale? Y después, ellos iban a juzgarlo la ley, y quien se intromete entre ellos es el tribuno romano. Aunque el tribuno romano tenía todo el derecho de intrometerse donde quiera, siempre que crea que hay un delito, y mucho más cuando es un ciudadano romano que está por en medio. Pero intentan hacer pensar al gobernador que el que ha actuado mal es Claudio Lisias y que ellos, evidentemente, se me presentan como personas en todo momento concienciudas, rectas, justas y etcétera, ¿no? Esto es una de las cosas que suele pasar en los juzgados, ¿no? Al menos en las pelis. ¿No? Que siempre se presentan todos como benditos y santos, ¿no? Muy bien. De nuevo, todo esto contrasta con la limpieza de conciencia y de buen obrar que tiene Pablo. En todo momento busca la verdad, la justicia y honrar a Dios, muy lejos del sumo sacerdote Ananías y de los ancianos, ¿no? La gran pregunta es si realmente ellos representan a Dios, si realmente están del lado auténtico de Dios, ¿por qué no confían en la soberanía y en la providencia de Dios para lograr sus fines? Si realmente Pablo es esta plaga, ¿por qué no esperan en Dios que él actúe, que él obre para conseguir sus fines? ¿Por qué tienen que mentir? ¿Por qué tienen que tergiversar? ¿Desde cuándo la mentira y la maldad se asocian en el Antiguo Testamento con los hijos de Dios? Y si son expertos en la ley, ya deberían de saberlo. O sea que entendemos que ellos no están actuando de buena conciencia. No es que sean ignorantes al actuar de este modo, porque saben de sobras que la mentira y Dios no van juntos, nunca. Pero en cambio ellos están tergiversando, están engañando, están intentando hacer las cosas mal, ¿no? Por lo tanto, cuando escuchan a Pablo decir que todo lo hace con buena conciencia, de nuevo, evidentemente, como en el anterior caso, por dentro tenían que estar sintiendo punzadas tremendas a quedar descritos y ante la vista sus hechos y la maldad de su corazón. Es más, no solo dice Pablo que no miente, sino asevera que él estuvo en el templo haciendo buenas cosas. O sea, trajo ofrendas al templo y luego encima siguió el rito de purificación, es decir, estaban siguiendo todos los pasos que había en el judaísmo para hacerlo. O sea, estaba cumpliendo toda la ley. Aún más, esta declaración de alguien al que están acusando de ser sectario, de ser hereje, de apartarse, de ir en contra de los judíos, está cumpliendo la ley judía, está trayendo limosnas y ofrendas y está purificando según los ritos que han establecido. De nuevo,
la justicia de Pablo sube y sube y sube, y los que son injustos cada vez se van viendo más y más lejos. Por eso cada vez los ataques son más ridículos, son más torpes y quedan más en evidencia, porque se nota que son viscerales y que son movidos por el orgullo. Pablo remata la jugada diciendo, en primer lugar, que aquellos que le acusaban de haber metido a alguien que había profanado el templo no están, es decir, los judíos de Asia no están presentes para acusarlo. Según la ley romana, si no estaba presente el acusador, la acusación no valía. ¿Vale? O estaba presente el acusador o no valía. Y les echan cara lo mismo, no están presentes los que me acusaban y vosotros de qué me acusáis. Y relata delante del juez la verdadera naturaleza de por qué estaba ahí. ¿Vale? Y dice, si no llega a ser, versículo 21, a no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba con ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros. Por lo tanto, Pablo desenmascara que todo el intento de matarlo es una cuestión teológica, como realmente es. Esto es lo que le interesa a Félix, ¿sabes? Saber que todo lo que hay detrás, qué delitos ha cometido, ninguno. Es una cuestión teológica de quién es Dios y quién no es Dios. ¿Vale? Pero no se ha cometido ningún crimen. Podemos decir sin dudar que el gobernador Félix se dio cuenta de que no había pruebas incriminatorias reales y que todo era más bien ridículo. Además, él estaba casado con Drusila, que era judía, y estaba al tanto de las cuestiones que tenían que ver con la religión judía, es decir, no desconocía todos los manejes y cuestiones entresijos que había dentro de la religión judía, ¿no? De las sectas saduceos, fariseos, todo lo que implicaba, porque estaba casada con una judía. Y es Drusila precisamente quien nos va a hacer de puente con la siguiente sección. ¿Vale? Pues el gobernador en este momento pospone la sentencia hasta que venga Claudio Lisias y decidan el qué va a pasar con Pablo. Mientras tanto, deja arrestado a Pablo, pero con una buena medida de libertad. Con la llamada custodia libera. Es decir, se le designaba a todo ciudadano romano que no se había demostrado ninguna acusación firme contra él, se le designaba a alguien que le custodiase, pero tenía libertad de que entrasen los amigos, las personas, la atendiesen, la familia, podía ver a la gente, simplemente siempre tenía una persona que lo estaba vigilando, ¿no? ¿Vale? Allí en la cárcel, pero tenía libre acceso toda la gente a él, ¿no? Esto se llama custodia libera y era porque era ciudadano romano y no habían acusaciones firmes contra él, ¿no? ¿Por qué no le pone en libertad si no había cargos? Si Félix se da cuenta de que toda esta situación es realmente ridícula y que las acusaciones no valen para nada, ¿por qué no decir en ese momento era un juicio, ¿no? Y decirlo, bueno, pues quedas en libertad, ¿no? Por dos cosas. En primer lugar, porque espera recibir soborno por parte de Pablo. Esto lo notaremos más adelante, es que lo llama varias veces esperando recibir soborno. ¿Por qué? Bueno, Pablo ha dicho en el mismo juicio que venía a traer ofrendas y limosnas, ¿no? Entonces él no sabía si ya las había dado. Se supone que era una gran cantidad, incluso hay algunos comentaristas que suponen que recibió una herencia, porque todo el tema de la purificación y todo esto cuesta mucho dinero. Pero bueno, son suposiciones, estamos en ese terreno. Pero lo que sí sabemos es que traía ofrendas de Jerusalén y seguramente a Jerusalén, por ejemplo de Corinto, o de Macedonia, y que, digamos, que para Claudio había movimiento de dinero, ¿no? Ahí, perdón, para Félix, ¿no? Entonces estaba al tanto de ver si podía sacarse algo. Pero la segunda es que deseaba al mismo tiempo congraciarse con los judíos, ¿vale? Tenía a los judíos en contra. Bueno, habéis visto toda la pedantería que le han soltado al principio los judíos. Pablo es mucho más escueto. Era normal dentro de la abogacía, pues siempre algunos honores para empezar el caso. Pero bueno, todos los comentaristas están de acuerdo que esto llega incluso a la pedantería y a algo realmente burlesco, ¿no? Además es totalmente falso. Los judíos están totalmente en contra de Félix porque Félix había arrestado con mano dura a toda revuelta y cualquier cosa, ¿no? O sea, Félix era conocido por su tiranía y su mano dura. Así que dice habitual bondad, ¿no? Hay un momento que dicen, tu habitual bondad, ¿no? Es realmente una patraña, ¿no? Lo que están diciendo. Muy bien. Por estas dos cuestiones lo deja ahí, ¿no?
Volviendo a Drusila, mujer de Félix, ella era la hija menor de Herodes Agripa I, ¿vale? Que ya hemos visto que falleció en el capítulo 12. ¿Recordáis de un Herodes que muere? Este es Agripa I, y Drusila es su hija. Por lo tanto, es hermana del rey Agripa II, que conoceremos más adelante, y Berenice, ¿no? Cuando Félix deja el cargo, viene Festo, y con Festo viene el rey Agripa. Este Agripa es hijo del otro Agripa, es un poco lío, pero tiene el mismo nombre, y es hermana de Drusila, y Berenice es otra hermana. Ella era hermana del rey Agripa II y Berenice, y tenía fama de poseer una belleza excepcional, motivo por el cual cuentan, esto es un poco de telenovela, pero parece ser que es bastante posible, os digo que Félix, con la ayuda de un mago chipriota, no sabemos si es el mismo mago chipriota que sale en Hechos, la sedujo e hizo que dejase a su marido y se casase con él. Es decir, lo que sí que es seguro es que es el segundo esposo de Drusila y que es la tercera esposa de Félix. ¿Vale? O sea que lo de la moral no lo llevaba muy bien. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando viene Drusila llaman a comparecer de nuevo a Pablo, que les vuelva a explicar el caso, y continuamente les irá Pablo y Félix seguirán viendo y charlando acerca del Evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Presentarles la fe en Cristo, y suponemos que a Drusila, al ser judía, Pablo más o menos haría lo mismo que había hecho en todas las sinagogas. Al ser judía y conocer la ley, lo que hacía era demostrar que Jesús es el Cristo según la ley. Esto es suponer, pero suponer bastante bien, porque es a lo que se dedicaba Pablo con los judíos. Demostrar por las Escrituras que Jesucristo tenía que padecer, morir en una cruz y que Jesús era el Cristo. Pero desde luego no se detuvo ahí. No se detuvo en que simplemente Jesús murió en una cruz, resucitó, que Jesús es el enviado de Dios y que, por lo tanto, hay salvación para todo hombre. Sino que hay unas implicaciones morales clarísimas ante este anuncio del Evangelio. Y les habló de tres cosas. Dice el texto que les habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hay dos posibles interpretaciones acerca de por dónde van los tiros en estas tres cosas, ¿no? La primera es que la justicia, sobre la que habló Pablo, hace referencia explícitamente a lo que ya hemos mencionado, a la crueldad y la tiranía de la que era famoso Félix. Por lo tanto, las implicaciones de Cristo siempre apuntan a la moral tergiversada y en contra de Dios que tenía Félix, ¿no? Y de que tenemos todos nosotros. No es solo el anuncio del Evangelio de porque sí, de que salva, sino que hay una clara llamado al arrepentimiento, a dejar las cosas que son contrarias a Dios. En este caso, la tiranía y la crueldad de Félix, y le diserta sobre la justicia, lo dice el texto. El siguiente es que es el dominio propio. Y qué mejor hablar del dominio propio sobre una persona que hace que se casa con una mujer que ya está casada y que obliga o hace todas las viajes y manejes disponibles a su alcance para que deje a su marido y se case él por tercera vez. Es presa de la lujuria, por lo tanto le habla del dominio propio. Bastante pertinente también en cuanto a su situación actual, ¿no? La tercera es el juicio venidero, ¿no? Y es que a la luz del juicio venidero es, en este caso, de la justicia y del dominio propio. Es decir, ¿por qué tener en cuenta estas cosas? Porque hay un juicio donde Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Vale, pues necesitamos la fe en Jesús y por eso debemos abandonar esa injusticia que presentaba Félix y esa lujuria que presentaban ambos. Esta es una posibilidad bastante posible y coherente con lo que representaban Félix y Drusila. La segunda es que estuviesen hablando acerca de los tres tiempos de salvación, como se llama, que significa la justicia que procede de Dios, que es la que nos habla Pablo en Romanos, es decir, nos habla de la fe en Jesucristo, de la justicia que procede de Dios, es decir, de la justificación. El dominio propio nos estaría hablando del tiempo desde la justificación hasta el juicio, que es el tiempo que se conoce como la santificación. ¿Vale? Y el tercero es el juicio venidero, cómo escapar a ese juicio y cómo pasarlo satisfactoriamente con la fe en Jesús, ¿no? Es decir, los tres tiempos de salvación. El primero, legal; el segundo, en la tierra, o en el corazón
del hombre, el camino de santificación y la glorificación, ¿vale? Que es el juicio venidero. Estas son posibles, las dos, no se contradicen y son lógicas, así que podemos incluso incluir las dos, ¿no? No creo que tampoco damos mucha diferencia. Muy bien, cualquiera que fuese la propuesta o lo que disertaba Pablo ante Félix, lo cierto es que Félix se sintió atemorizado, ¿vale? Si le estaba hablando de que era un adúltero, evidentemente, y que esto tenía relación con el juicio de Dios, realmente su conciencia fue removida. De la misma manera, viendo que necesitaba la justicia que procede de Dios. Así que sea cual sea su conciencia removida, y él se atemoriza. Y dice, en otro momento te volveré a llamar. Tristemente, que se nos remueva la conciencia no es suficiente para arrepentirnos y volver a Dios, ¿vale? Porque un remordimiento de conciencia o sentirnos temor en cierto momento no nos salva. Es un principio, pero necesita que esto se acabe, ¿no? Es decir, necesita que este temor que se inicia acabe en un temor auténtico y fiel al Señor Jesucristo y que vivamos en plena obediencia al Señor. Después de esto pasaron 2 años y seguía conversando con él, pero ya no vemos que hay este temor, ¿vale? Y este es uno de los peligros que podemos tener, ¿no? En el momento en que tenemos temor de Dios, en el momento en que sentimos que el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, que nos está diciendo abandona esto, o cree en Jesucristo, o acércate a Dios, o vuelve a Él, o abandona este pecado, cuando rechazamos esto, lo que hacemos es endurecernos. Y no se nos dice ya Félix que volvió en ningún momento a volver a sentir temor. Es cierto que volvió a mantener cierta conversación con él del Evangelio. Por un lado, como hemos dicho, quería sacar dinero, pero por otro lado seguramente estaba impresionado por encontrar una persona de la talla de Pablo. Porque para estas personas que están en el gobierno o que son mezquinas en el trabajo, donde sea, que están acostumbrados a encontrarse con gente que miente, que engaña, que busca sus propios intereses, encontrarse con una persona como Pablo que durante 2 años no le da ni un duro para salirse de la cárcel, aun cuando él era perfectamente legal y no había cometido pecado, y que aun dentro de esa injusticia lo que hace Pablo es hablar con humildad, con mansedumbre, con amor y buscar su salvación, seguramente esto a quien no le iba a atraer, ¿no? Personas así no son muy comunes, y a estas personas malas o egoístas que nunca se han encontrado con esto les llama mucho la atención. Creo que nos llamaría incluso a nosotros, ¿no? Una persona que durante 2 años injustamente encarcelada y habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios con él, llama mucho la atención, ¿no? No es lo habitual y no es de este mundo, ¿vale? En este mundo, pues, si veis un poco las películas, pues venganza y etcétera, etcétera, ¿no? Tratan siempre de propia justicia, ¿no? Son las más vendidas, ¿no? Las más vistas, ¿no? Aquellas que matan o raptan a tu hija y tú coges el machete y te cargas a todo un grupo mafioso, ¿no? Entonces, este tipo de venganza ante la injusticia es lo que el mundo ofrece. No se hace gracia porque es una película, pero es lo que hay en trabajos, en colegios, en cualquier cosa. La propia venganza, ¿no? Tomártelo por tu mano, intentarte sacar de la tangente y conseguir reivindicarte, ¿no? Por tus propios medios, ¿no? No es la actitud del cristiano, ni mucho menos era la actitud de Pablo. Ante una injusticia se encomendaba a Dios, esperaba en Dios y obedecía a Dios en todo lo que hacía. Muy bien. Pero resulta que llaman a Félix, o le reclaman desde Roma, y entonces, después de haber pasado estos 2 años, decide congraciarse con los judíos y dejarlo preso. ¿Qué pasa? Que durante 2 años era el tiempo máximo que podías dejar a un preso sin acusación. ¿Vale? Así como, no sé si son 24 horas, 48 o así en las películas. Allí eran 2 años. Tú podías arrestar a una persona 2 años aunque no tuviese acusación y dejarlo 2 años en la cárcel. Pasaban esos 2 años y Félix era reclamado en Roma. ¿Qué pasa? Que los judíos y Félix no se llevaban muy bien. Y él tenía que ir a Roma. Entonces, ¿qué mejor que no ir acompañado de rumores y acusaciones de toda una nación contra él? ¿Vale? Porque iba a la capital. Por lo tanto, si los deja contentos, si deja a Pablo preso, no dirán nada y él podrá ir a Roma sin ningún tipo de miedo, ni rumor, ni temor, ¿no? Y evidentemente es lo que hace. Lo deja preso, él se va a Roma y sale Festo. Bueno, nos podemos preguntar por qué
esa excusa que dijo de Claudio Lisias, que tenía que venir, y entonces decidiremos. Si no vino nunca, si vino pero pues pasaron, no sabemos qué aconteció, ¿no? Comenta esto. Así que dejamos a Pablo preso, después de haber sido testigos de una actitud irreprensible delante de sus acusadores, con carácter humilde en medio de la injusticia de su caso y aprovechando cada ocasión para testificar de Cristo. Y es que podemos afirmar sin dudar que si vivimos en la verdad, la justicia y la verdad, al final los mentirosos y los que pretenden calumniarnos y hacernos daño quedarán descubiertos y sus malas obras saldrán a la luz. Esto lo podemos afirmar siempre. Otra cosa es qué vayan a hacer ellos cuando sus obras queden expuestas. Pero siempre van a acabar actuando por puro egoísmo. En primer lugar, el cristiano tiene a Dios. En segundo lugar, como podemos ver, tratan de, por todos los medios, Pablo se mantiene firme en la verdad de Dios, en la bondad de Dios, en sus actos justos, y son los demás los que alrededor de él van cambiando sus acusaciones, su manera de actuar, porque no pueden hacer nada. No sabemos si aquí en la tierra vamos o no poder disfrutar de esto, puede ser que no. Puede ser que nosotros seamos plenamente justos y que siempre sean injustos con nosotros y que muramos sin haber visto restituido quizás nuestro honor, quizás nuestra justicia aquí en la tierra. Lo que sí que sabemos seguro es que si no es aquí, es el día del juicio seguro un día de reivindicación de los justos, un día de reivindicación de la Iglesia de Dios y un día de reivindicación de los que temen verdaderamente al Señor. Porque el primero que va a ser reivindicado en aquel día va a ser el Señor Jesucristo, ante aquellos que le traspasaron, dice Apocalipsis. Por lo tanto, Él, Jesucristo mismo, va a reivindicar a los que son suyos, va a decir, estos son míos, no me los toquéis, es mi pueblo. ¿Vale? Y todos los que le habéis ultrajado y mentido y acusado, yo voy a defenderlos ahora, ¿no? ¿Os acordáis del texto que están los testigos que han muerto y están delante del Señor, le dicen, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los santos? ¿No? En Apocalipsis, ¿os acordáis? Es exactamente esto lo que va a acontecer en el día del juicio. ¿Vale? Los justos, los que son fieles, los que pierden la vida por causa del Evangelio, los que nunca llegan a ser justificados, digamos, aquí en la tierra, los que mueren como creyentes, pero siendo acusados de adúlteros o de blasfemos o de cualquier otra mentira, van a ser reivindicados y vamos a ser reivindicados en el día del juicio delante del Dios y del Padre. Delante del verdadero juicio, que es el que realmente nos importa pasar al lado de nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Porque ese es un juicio definitivo. Este en teoría tenía que haber sido definitivo, pero vemos que ni aún aquí acaba una acusación o una declaración de inocencia o culpabilidad. Pero el día del juicio sí que vamos a tener una verdadera declaración de inocencia o de culpabilidad. Y es importante que lo pasemos al lado de nuestro abogado perfecto, que hemos cantado antes. Ese mediador justo y recto que ha cumplido la ley por nosotros, que se presenta delante de nosotros y que ha pagado por nosotros nuestros pecados. Es en Él que hemos de esperar, es en Él que hemos de acogernos para pasar este juicio venidero sin temor, sin este temor que cogió un poquito a Félix, aunque no acabó de cambiarlo. Esperemos que el temor de nuestros pecados delante de Dios, el temor de no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, que ese temor nos lleve siempre a Cristo, que siempre estemos constantemente en una actitud de arrepentimiento y en una actitud de fe en Jesucristo constante en nuestra vida, obedeciendo y honrándole para poder tener limpia conciencia y pasar este juicio venidero en la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué día de honor y gloria, qué día maravilloso cuando no tenemos nada de que avergonzarnos delante de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, como nos dicen Tesalonicenses. Entonces, qué mejor que presentarnos como siervos inútiles porque simplemente hacemos lo que Dios nos dice, pero al menos hemos hecho lo que Dios nos dice y poder escuchar de parte del Señor, bien, buen siervo fiel, entrar en el gozo de tu Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso, a la luz de este juicio venidero es importante pasar las injusticias de esta vida, las cárceles injustas, como las que pasa Pablo, las acusaciones mentirosas, siempre con una mirada en el tribunal de Cristo, siempre con una mirada en que es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos defiende, es Dios quien nos representa, y por si la razón que fuese que no llegamos a comprender se acometen injusticias contra nosotros,
sabemos que Dios es el que nos ampara y que si las permite es porque dentro de su voluntad tiene un propósito mayor, que es el de llevar gloria a su nombre. Por eso, junto con Pablo, nos animamos en la injusticia, nos gloriamos cuando sufrimos, porque entonces reinaremos con el Señor Jesús. Amén. ¿Podéis?